Hola querida iglesia, muy buenas tardes, creo en este momento. Y un gusto estar de vuelta de vacaciones. Y ojalá que hayan pasado bien la Navidad y el Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos. Y si eres nuevo hoy, especialmente, muy bienvenidos. Y en este momento del año estamos enfocándonos en los salmos. Entonces, hoy día vamos a comenzar una serie de sermones de los Salmos, especialmente el libro 2 de los Salmos. Hay 5 libros, una manera de organizar los Salmos en 5 divisiones. Estos sermones van a venir del segundo libro. Entonces, hoy día tenemos el último salmo de este libro, de muchas maneras. Entonces, tal vez es raro comenzar una serie con el último de ese libro, pero eso es lo que vamos a hacer. Tengo una pregunta. ¿A quién le gusta la cebolla? ¿Hay alguna? Genial, me parece. Yo también. Yo soy fanático especialmente en la parrilla con un poquito de azúcar y con la cebolla caramelizada encima de mi carne. Me encanta. ¿Por qué estoy hablando de la cebolla? Y tengo una historia chistosa sobre la cebolla de Australia. Y en Australia hace algunos años un político, durante la campaña de la elección para elegir nuestro líder del gobierno, el candidato en ese momento estaba visitando una granja de cebolla. Al recibir enfrente de todas las cámaras, todos los periodistas, una cebolla con todos esos ojos mirando a él. ¿Qué hace él? Él no sabía qué hacer con esa cebolla, entonces él hizo algo muy raro, al menos en nuestra cultura, tal vez cabe bien, funciona bien en la cultura chilena, pero en Australia muy rara comer una cebolla así, especialmente con toda la cáscara hacia afuera, la piel de afuera, rarísima. Y de hecho hizo noticia mundial en todos los lugares. En Inglaterra estaban hablando de ese fracaso, de ese idiota de muchas maneras, ese político, y por sus cosas que hace en la campaña. Fue muy chistoso lo que ocurrió. Y de hecho hay una foto de él casi con lágrimas saliendo de su ojo, pero sonriéndose así. Y había muchas noticias sobre eso. Y las cebollas son una verdura muy buena para mí al menos. Y he encontrado que todos los chilenos tienen muchos usos para la cebolla. Y lo clásico, tal vez estás pensando en la ensalada chilena y una empanada de pino, tal vez, el pebre. Son usos clásicos de la cebolla aquí en Chile. El segundo uso que estoy pensando tal vez es un uso un poquito más pro. He encontrado ese uso en Chile para curar o limpiar la parrilla antes de... ¿Sí? Y esta semana he encontrado un uso nuevo de la cebolla aquí en Chile que no sabía antes. Un nuevo uso en un dicho chileno. Estás cebollenta o cebollento. O esa película está cebollenta. Y el diccionario chileno que tengo en mi casa dice una persona que le pone mucho drama o temas relacionados con el amor o el desamor. O tal vez alguien que llora mucho. ¿Cierto? Es un uso chileno nuevo para mí. La cebolla tiene muchos usos diferentes. Y una cebolla tiene muchas capas diferentes. ¿Por qué estoy hablando de la cebolla? Porque esa cebolla, esa imagen de la cebolla nos ayuda con el Salmo 72. Este es un salmo que contiene muchas capas diferentes. Es un poco así ese salmo. A medida que retiras las capas de ese salmo, ves las implicaciones originales, en primer lugar por Salomón. A la segunda capa vemos las aplicaciones definitivas por Jesús, una relación por Jesús.
Y finalmente, al pelar un poquito la cebolla hasta la tercera capa, vemos las implicaciones presentes para nosotros hoy. Entonces, no hemos leído el Salmo ahora, porque voy a leer este Salmo casi 3 veces en el sermón. Entonces, lo que queremos ver es en cada capa qué hacemos, cómo entender este Salmo y finalmente qué significa para nosotros como personas de 2024 ahora leer este Salmo. Vamos a considerar este Salmo en las 3 capas. Una oración por Salomón, por Jesús y finalmente para ti o para nosotros. Entonces, una oración por Salomón. El Salmo comienza por mencionar ese hombre Salomón. En el título dice de Salomón, que es parte del Salmo. Aquí deberíamos leerlo, estos versículos. Son originales, parte de los Salmos, cuando hay un versículo así en los Salmos, de Salomón. Pero interesantemente, al saltar al último versículo de este Salmo, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, la pregunta inicial es, ¿quién es ese Salmo? ¿El rey David o su hijo Salomón? ¿Quién escribió ese Salmo? De Salomón aquí no refiere a la autoría del Salmo, sino a él por el cual se ora aquí. El Salmo es una oración del gran rey David, 1000 años antes de Cristo, orando por su hijo Salomón, que iba a ser rey después de él. Interesantemente para mí, he fijado a mí mismo en eso. Si ustedes tuvieran la lista de cosas que yo oro por mis hijos, ¿qué contiene esa lista? De hecho, mi hija Eli ayer me pidió que ores por mí. Hay una aplicación aquí tal vez de este salmo, cómo orar por los hijos nuestros. Sin embargo, en la primera capa, Salmo 72 es una oración de un padre, David, el rey de Israel, por su hijo Salomón, quien reinaría después. Y la oración, como te decía, pertenece de la época 1000 años antes de Cristo. Es un salmo muy antiguo, obviamente, del Antiguo Testamento. Y muchos salmos son oraciones, como Salmo 72. Y hay otras formas de salmos. A veces son más una forma de alabanza o adoración. A veces son más una proclamación de una verdad. De hecho, la canción que ya hemos cantado antes del sermón viene de un salmo. A veces son canciones así. A veces son lamentaciones que expresen la tristeza o la angustia. Salmo 72 es una oración de David por Salomón. Entonces, ¿qué le pide Dios, David, por su hijo? Entonces, vengan conmigo a los primeros versículos, a la primera vuelta. David oró. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así buscará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Tenemos una repetición aquí, muchas veces es así con los salmos. Justicia, rectitud, justicia. El viejo David le pide a Dios que su hijo, el rey que viene después, tuviera un reinado marcado por justicia y rectitud. Estos son el ADN del reino de Dios, un reino definido por la justicia, por hacer lo correcto, por la rectitud. Oh, que hubiera sido así. O que sea así hoy en día. Tan genial sería ser parte de una nación, un pueblo donde el ADN fuera justicia pura y rectitud completa.
Es una oración del rey David de muchas maneras, sobre la extensión, la continuación del reino de Dios, que siga extendiéndose después de su muerte, que esa bendición lleva al mundo. David sigue orando. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. El rey, David quiere que el rey futuro, su hijo Salomón en primera instancia, debería buscar su propia, no su propia prosperidad, sino la prosperidad y el bienestar del pueblo. Que sea un rey que sirva realmente al pueblo, en vez de a ti mismo o a sí mismo. Al reinar en justicia, trabajará por el bienestar del pueblo, y interesantemente ese verbo aplastará a los opresores. Vamos a volver a ese verbo, aplastará. Tal vez es un verbo clave en tu mente en toda la Biblia, como vamos a ver. David sigue orando, que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol, que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia. Que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Los temas siguen casi lo mismo: justicia, bienestar, prosperidad. Que prosperan en paz para siempre. David tiene en mente un reino que va a durar mientras duren el sol y la luna, es decir, en forma poética, ¿cierto? Para siempre. David está orando por Salomón y que sigue orando que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo todos los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Saba y Seba le traigan presentes, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Wow, qué oración por tu hijo. David, ¿realmente crees que Salomón y su reinado va a lograr eso? ¿Por qué David tenía en mente un reino así? David es el rey que recibió esa promesa anteriormente por parte de Dios. Dios prometió a David un reino que va a durar para siempre. Entonces David está orando a la luz, alineada con la promesa de Dios que Dios había hecho. Orando por la fe que Dios va a cumplir sus promesas y su palabra. Que ese reino, que ese reinado se extienda por toda la tierra, que todos los reyes doblen la rodilla ante él. Que todas las naciones a él le sirvan. Wow. David sigue orando. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene a quien lo ayude. Se compadecerá del desválido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia, porque considera valiosa su vida. Una apelación que el rey salve y rescate y redima a los necesitados y a los pobres. El rey se debería marcar por su cuidar, por su manera de cuidar a los pobres y a los necesitados, o que fuera así con los reyes en este mundo. Los reinos terrenales generalmente no son así. Los líderes, los reyes muchas veces sirven a sí mismos
y a sus intereses. David está pidiendo un rey al revés, que sirva. Un rey realmente para el pueblo. En la última sección, David pide que viva el rey, que se le entregue el oro de Sabá, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga, que abunde el trigo en toda la tierra, que ondeen los trigales en la cumbre de los montes, que el grano se dé como en Líbano, y que abunden las gavillas como la hierba del campo, que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol, que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso, que vive el rey. Al pensar en lo que oro en mi vida, al buscar en mi diario tal vez lo que oro cada día, mis oraciones son más en ese nivel. David está allí, ¿cierto? Soñando en algo gigante. David está pidiendo algo gigante de un Dios gigante. Un Dios que puede dar la respuesta que David quiere. El Salmo termina con una bendición. Bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. David sabe a quién está pidiendo todo eso. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ese es el Salmo. Termina bendiciendo a Dios, el único que realmente puede cumplir con la petición que David pide. Un salmo pidiendo por el rey, claro. Sin embargo, es más una oración sobre el reino. Que ese reino siga, que se extienda, que lleve bendición a todo el mundo. En la primera capa sí tiene Salomón en mente. Pero de hecho tiene más en mente que solo la época de Salomón. Salomón, me imagino, probablemente oraba la misma oración por su hijo después. Y tal vez su hijo después, tal vez, como sabemos en la historia, tal vez paró esa práctica porque el reino se fue de mal a peor, pero me imagino al principio, en sus primeros días de reinar, Salomón en sus mejores días oraba así. Por el reino que viene después de él. Y podemos ver a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, en el reino terrenal de Israel, de muchas maneras, Dios dio una respuesta favorable a esta petición. Que en realidad, de muchas maneras, en algunos sentidos, Dios dijo un sí a lo que pidió David. Vemos en la época de Salomón una descripción de su reinado. Judá e Israel eran tan numerosos como la reina que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates, ¿cierto? Hasta la tierra de los filisteos, este es hasta el mar. Eso es lo que pidió David. Hasta la frontera de Egipto en el sur. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Es una descripción casi exacta de lo que pidió David. Y algunos versículos más tarde dice en el mismo capítulo de Primer Reyes sobre el reino de Salomón: y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Bendición
a los demás. De muchas maneras, bajo el liderazgo de Salomón, esa oración de David por su hijo fue aprobada. Sin embargo, no por completo, como sabemos. ¿Qué pasó a Salomón? ¿Está todavía vivo? ¿El reino ha durado hasta 2024? ¿Qué pasó a Salomón? ¿Cómo en toda la historia del mundo él se convirtió en un mal líder? Su sabiduría es un choque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que Salomón, el rey sabio, es tan necio a la vez. Y después de Salomón, el reino, en vez de seguir extendiéndose por toda la tierra, ¿qué pasó? Se dividió en dos. Guerras civiles entre el norte y el sur. Y el reino se fue de mal a peor en los años siguientes hasta el exilio, cuando Asiria sacó el norte y Babilonia sacó al sur y casi no hay reino. ¿Dónde está la respuesta de Dios a la oración de David, el gran rey? Tenemos que ver la segunda capa de este salmo. Porque ese rey pedido, esa petición aquí no es solamente una petición por Salomón, sino, como sabemos a la luz del Nuevo Testamento, una petición por el rey perfecto, eterno y definitivo. El rey que celebramos por nombre de Jesús. Es una oración por Jesús. Entonces, volviendo al Salmo de nuevo, vemos esa petición a la luz de lo que Jesús hace. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pueblos, a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. Al cumplir las promesas hechas a David sobre el rey futuro, su hijo que iba a reinar para siempre, los autores del Nuevo Testamento son clarísimos en hacer una conexión entre Jesús, que nació en el linaje de David, Jesús como el rey definitivo, último, final, el rey eterno, el hijo de David, que trae justicia y rectitud al mundo y a su pueblo. Y también deberíamos conocer, recordar, también con una vista hacia el último día. No solamente en la primera venida de Jesús, pero el Nuevo Testamento hace muchos vínculos entre la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a llevar a cabo todo eso? Cuando venga de nuevo el Rey eterno. Jesús es el que realizará la justicia final, la rectitud en su último sentido. Jesús, el Rey, que hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el Rey por 1000 generaciones. Lo mismo que el sol y que la luna, que sea como la lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Esa es una petición para el reino, por el reino eterno, que va a durar para siempre. Dije antes ese verbo aplastar. Me llama la atención a las promesas de Dios en el jardín, en Génesis 3:15, cuando Dios habló acerca de un hijo de Eva que iba a venir para destruir, para aplastar a la serpiente. Cristo es el que aplastaría a la serpiente, el quien la aplastaría para siempre y triunfaría para reinar para siempre, al morir en nuestro lugar y por nuestros pecados, a ser obediente en su vida terrenal. Cristo derrotó al diablo por completo, destruyendo su poder sobre nosotros.
y ser parte de su reino por fe, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros también hemos muerto al poder del pecado o las consecuencias en primer lugar. Hemos muerto a las consecuencias de nuestro pecado. Y no solamente a las consecuencias, al poder. Jesús ha ganado en cumplir esa petición que David pide. Jesús, él que aplastaría a la serpiente. En Cristo también nuestra justicia, un tema central es en ese salmo, es la justicia. Cristo, nuestra justicia, dice el Nuevo Testamento. Gracias a Dios, a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justicia, justificación, santificación y redención. Cristo cumplió perfectamente. Dios, si quieres ver la sí de Dios a esa oración, la respuesta positiva a lo que pide David aquí, hay que ver a Cristo. Nuestra justicia. Cristo también nuestra paz. Cristo es nuestra paz, dice Pablo apóstol en Efesios 2. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Está hablando sobre la reconciliación entre pueblos diferentes. En Jesús somos uno. Esa idea que David pedía a Dios, justicia, redención, paz, prosperidad, tenemos en Jesús, dice el Nuevo Testamento. El verdadero Rey. Paz con Dios, paz entre nosotros. Solo a través de Cristo. Una oración por Jesús, que siga así, que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, que se postran ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y Seba le traigan presentes. Y no sé, me llama la atención en la Navidad lo que llevan los magis, ¿cierto? Del oeste. Llevan regalos al rey, niño. Que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. El sí de Dios se encuentra en Jesús. Al resucitar de los muertos, dice Jesús, toda autoridad, no es como una parte, sino toda la autoridad en el cielo y en la tierra, significa todo en cualquier lugar, toda la autoridad en todos los lugares se le ha dado a Él. Esa petición de David se cumple en Jesús, en su resurrección, en lo que Dios ha hecho en Jesús. En Filipenses 2 se nos dice que debido a la obediencia de Cristo hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte escandalosa, Jesús ha sido exaltado por Dios. ¿Qué le ha dado Dios a Jesús? El nombre que está sobre todo nombre. En la resurrección de Jesús, dice Dios. Además, en Filipenses 2 escuchamos que al final de la canción en Filipenses 2, que ante el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble todo ría. Y toda lengua confiesa toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios dice un gigante sí a David y su oración en Jesús. Los evangelios nos presentan a Jesús como este rey definitivo en términos de
versículos 12 al 14, él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Me hace pensar en las interacciones entre Jesús y las personas con necesidades. Al lado de una piscina, no puedo meterme, Jesús. Dice, tiene compasión en él y lo sanó. Se compadeceré del desválido y del necesitado. Versículo 14, los librará de la opresión y la violencia porque considera valiosa su vida. Qué apta esa descripción de la orientación de Jesús hacia las personas que se encontraron con él en su vida terrenal. Los evangelios nos presentan a Jesús como este rey definitivo a quien le interesan los pobres, los necesitados, el rey que tiene tiempo para los necesitados. En su vida terrenal podemos ver una muestra de la realidad celestial de su reino. Jesús que sana, Jesús que lleva bendición al pueblo, Jesús que nos rescató del pecado, que nos salvó de las consecuencias de nuestra rebelión y que nos redimió de la muerte y el juicio y a la misericordia y la vida. Todas estas cosas vienen en última instancia solo en Jesús. Y sabes que en mis preparaciones para predicar hoy, y estaba leyendo un comentario esta semana que me decía, este salmo no es un salmo mesiánico. ¿Qué opinan ustedes sobre esta declaración? No sé quién compra estos comentarios. No sé cómo pueden publicar cosas así en libros. ¿No se puede ver que esta oración es una oración para que venga el verdadero rey? Y no creas todo lo que lees en un comentario, por favor. Al terminar, vemos pidiendo que viva el rey, que viva el rey, que su nombre perdure para siempre. Dios dice un gran sí en Jesús. Esta sección se conecta con las promesas hechas a Abraham en el Antiguo Testamento, en Génesis 12, perdón. Todas las naciones sean benditas en él y llámenle bienaventurado. Es una oración tremenda que David ora por Salomón en la primera capa y finalmente por ese rey definitivo, como sabemos a la luz de la revelación que es Jesús mismo, que su reino durará para siempre. ¿Cómo es posible? Porque finalmente Dios ha resucitado ese rey. Es un rey que vive para siempre. Finalmente podemos concluir con las mismas palabras del Salmo. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Finalmente, esta es una oración para ti, ¿cierto? Creo que he capturado la diferencia entre por y para bien aquí, ¿cierto? No es una oración por ti. Es una oración que podemos tener en nuestra boca también. Esa es la aplicación actual para nosotros. Me llama la atención a la paciencia de David, de Israel, orando esa oración día tras día, tras año, esperando 1000 años hasta que venga ese rey. Y veo mi debilidad en perseverar en paciencia a largo plazo pidiendo a Dios por las cosas importantes. ¿Cuánto tiempo llevamos orando para que Dios haga algo? ¿Una vez? ¿2 veces? Tal vez algo gigante como salvar a un amigo.
para llevar a un ser querido a la fe en Cristo y que venga ese reino. Esa es una oración para nosotros, para ti, para mí. Para mantenernos fielmente pidiendo a nuestra Dios que venga su reino, que venga Jesús de nuevo, para llevar a cabo ese reino que va a durar 1000 años hasta la eternidad. No creas que Dios no te haya escuchado o que te haya olvidado. Tal vez Dios se está tomando su tiempo en lugar del tiempo mío o tuyo. Finalmente, la última capa de ese salmo es que es una oración para ti, que oremos eso, que oremos todo eso, para que venga de nuevo ese reino. Quiero terminar y conectando lo que hemos visto con una oración que Jesús nos enseñó finalmente. Hay una conexión entre este salmo y lo que Jesús nos dice que deberíamos orar. Cuando Jesús dice, si quieres orar bien, ores así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Estamos pidiendo a Dios que venga su reino? En términos de Salmo 72, en términos del Padre nuestro. Que sea así en nuestras vidas. Y que venga el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Dios los bendiga mucho, querida iglesia. Amén.